Me llamo José Lopera, nací en el 1941, por lo que tengo 84 años, y nací en Priego de Córdoba. Voy a tratar de explicar mi experiencia del servicio militar, que en esa fecha fue obligatorio. Mi padre tenía más de 65 años y podía haberme librado, pero la verdad es que quería tener la experiencia de servir en el ejército español. Bueno, mi día a día fue que en un principio yo fui destinado a un destacamento de Hausa, del Sáhara Occidental. Allí fue a donde realicé mi instrucción del ejército. Estuve durante 3 meses. Pues como estaba destinado en un destacamento tan lejano, yo tuve 15 meses seguidos. No tuve permiso porque desde el Sáhara, desde donde yo estaba hasta el aeropuerto de Layún, y se tardaba, si me daban un mes, eso lo utilizaba en el transporte. Y no pasé los 15 meses seguidos. Yo no sabía a dónde era destinado hasta que fui a la zona de reclutamiento en Lucena. Entonces allí me dijeron que mi destino sería el Sáhara. Fui al Castilla 16, que fue un cuerpo de Badajoz, pero estaba destinado en el Sáhara y ese fue mi destino. Pues muy extraño, porque yo pensé que iba a ir al grupo Castilla 16, pero que pertenecía a Badajoz. Y fue una bandera que estaba destinada en el Sáhara, y eso me enteré al final. Muy triste, porque ya sabía que iba al Sáhara, y entonces, claro, no era de agrado. En aquel tiempo, pues, la mili no se hacía como en la península. Era más mediocre, vamos, como me explicaré. Pues fui en barco, en un barco comercial, donde nos metieron en la bodega. Le pusieron paja al suelo para que descansaran, y allí tardamos 3 días en llegar. Figurarse el olor a orina que había después de los 3 días. Pues en Hausa era hacer ejercicio. Diariamente nos instruían en el funcionamiento del armamento, hacíamos instrucción y la disciplina de la instrucción. La comida, prácticamente, la comida que teníamos cuando estábamos en Hausa, no había comedor. Nos formaban, a la hora de la comida, hacían 3 filas. Y los 3 cogían con sus marmitas, cogían la comida, y se compartía con los 3 de cada fila, que por cierto muchas veces estaba muy caliente, las patatas guisadas y eso, y el que no se quemaba, tenía la boca de lata, ese se comía la comida, los demás nos quedábamos sin nada. Las condiciones de vida cuando estaba haciendo el ejercicio militar en Hausa eran regular, puesto que nos duchábamos cada 10 días en un pabellón donde caían 3 chorros y nos metían a 10 soldados de una vez. Figurarse el plan. Cuando cuando me incorporé, ya repito que fue en Hausa, que es en el Sáhara Occidental. De ahí me pasaron a Esmara, donde estuve otro tiempo, y por último se disolvió el grupo de Castilla 16 y pasé a tropas nómadas en Layún. Allí no había teléfono en aquel tiempo, porque eran destacamentos, y el contacto era por carta. Y las cartas se recibían pues muy tarde. O sea, de hecho, yo recibía cartas de la familia a lo mejor cada 7 días, que nos las echaban desde un avioneta, echaban la saca. Cuando hice el servicio militar, las viviendas los dormitorios eran bajo tierra,
con una especie de huevo por encima, con unas trampillas al ras de la tierra para ventilación, debido al calor que hacía tan grande. Las relaciones entre los compañeros y mandos eran buenas. Yo pasé a la oficina por mi profesión, entonces me querían bastante, porque concretamente los cabos primeros y sargentos, que llevaban mucho tiempo destinados, pues les gustaba hacer poesía y yo se las pasaba a máquina. Y tuve mando, igualmente con los compañeros. Hice amigos, muchos, todos los que, claro, de hecho ya por la edad que tengo la mayoría han muerto y ya últimamente ya no tenía de Madrid, del norte, había diferentes amigos que nos juntábamos allí, pero ya ahora la edad que tengo ya no mantengo ningún contacto con ellos. La disciplina militar como en aquel tiempo donde la mili era obligatoria. Entonces, pues nos daban charlas los sargentos, y la disciplina no podías ni moverte, ¿eh? Allí creo que mandaban más son los cabos primeros y los sargentos. El destacamento de Hausa lo que había era un capitán. Los demás eran tenientes y cabos primeros y sargentos. Bueno, el ejército español, en el tiempo que yo hice la mili, que fue en el 1973, pertenecía a España, pero el que mandaba en España era Franco. Y entonces eso era un territorio donde él lo tenía. De hecho, Franco tenía su escolta personal, eran de moros. Bueno, en la mili las ideas políticas no se podían expresar. De hecho, ten en cuenta que teníamos un régimen dictatorial en España. Entonces el ejército no te permitía que tú hablaras de política ni de ideas que tú tuvieras. Tú tenías que limitarte a cumplir con la disciplina del ejército y ya está. La información que llegaba era porque no había prensa, no teníamos prensa, era simplemente las cartas que recibimos de la familia. Más que nada, en el tiempo que estuve en Hausa y después en Enmara, entonces la única comunicación que teníamos era hasta que por fin llegué a la IUN, no había radio ni nada, era simplemente las cartas que se recibían de la familia y de los amigos. Con los habitantes de allí sí tenía, y principalmente cuando me destinaron por último a la IUN. La compañía se disolvió, del Castilla 16 pasaron parte pasaron a la Canarias y otra parte pasó al Sáhara, entre ellos yo. Dificultades culturales no había ninguna porque era la vida de un ejército diferente a como se hacía en la península. Tener en cuenta que era un territorio que pertenecía a España, pero eran musulmanes. Tanto la religión como todo era diferente y teníamos que adaptarnos. La religión musulmana la respetábamos mucho porque ellos rezan al amanecer, cuando nace el sol, y al atardecer. Y cuando íbamos en convoy, que íbamos todos juntos, el convoy se paraba y todos respetábamos que ellos hicieran su rezo. Las tormentas de arena, pues mira, eso se llamaba el siroco. Entonces, cuando íbamos en patrulla o cuando nos destinaban, por ejemplo, cuando pasé de Hausa a Enmara, fuimos en un convoy de camiones al descubierto y las tormentas de arena eran horribles. De hecho, teníamos unas siroqueras que en el sombrero era una especie de gorra con una tela que nos tapábamos la boca. Situación peligrosa y donde pasé miedo sí hubo. Estando sirviendo en Hausa, que había un cuerpo que se llamaba disciplinario, había un soldado que le hicieron un consejo de guerra porque mató a un sargento. De ese consejo de guerra le condenaron
a muerte y fue ejecutado. Entonces, a todas las compañías que estábamos en aquel lugar nos reunieron en una explanada, nos formaron todos y tuvimos que presenciar el fusilamiento. Y como un teniente que era nuevo, que no tenía experiencia, el pobre temblando le tuvo que pegar el tiro de gracia al reo. Fue la experiencia más desagradable que tuve. Lo mejor, que fue poco, fue cuando estaba en Layún, que era la capital. Entonces ahí tenemos la posibilidad de ir al cine, de pasearnos, porque era la capital. Entonces ahí sí. En los demás sitios como Hausa y Enmara eran destacamentos en mitad del Sáhara y ahí no había nada. Bueno, la experiencia que saqué yo de la mili fue buena. Yo era una persona muy delicada en la comida, en la disciplina, y el ejército me enseñó los valores que hay que tener en la vida y reconocer lo que verdaderamente importa, que es la familia y los amigos. Me alegro mucho de la experiencia que he tenido y que por eso hice, y fue positivo el resultado que tuve, aunque lo pasé mal. Recomendarle la mili, pues actualmente ya no es obligatorio, no va al ejército, no va. Yo no creo que nadie, yo no le recomiendo el ejército a nadie, porque ya hay otra forma de pensar y otra cultura y otra manera de enfocar la vida. Yo no se lo recomendaría. Mira, este cuadro se lo mandé a mi madre en el Día de las Madres y con la fotografía que tenía cuando estaba en la IU, y las letras están hechas con arena. O sea, se pintaba la letra con leche condensada, concretamente, y luego se le echaba la arena y se iba recortando. Es muy curioso.